Bueno, muy bien, gracias Maggie, allí desde el Puertito de Buceo, un clásico del viernes de Semana Santa. Un clásico atípico, ¿no? Pero en este caso atípico o con características atípicas. Tal vez mucha gente ha ido temprano pensando que hay menos gente para poder comprar el pescado y bueno, irse hacia su casa. Vamos a meternos en la próxima entrevista. El núcleo interdisciplinario de estudios sobre la vejez y el envejecimiento realizó varios aportes para el trabajo en salud mental con personas mayores, esto justamente en el marco de esta situación sanitaria que tenemos por el tema del coronavirus, el COVID-19, y además hecho desde una perspectiva de derechos humanos. Para conocer los detalles estamos en contacto con el doctor Robert Pérez, que es coordinador justamente de este núcleo interdisciplinario, y le agradecemos mucho que esté con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Un gusto que nos acompañe. Bueno, ¿de qué manera está afectando toda esta situación a los adultos mayores? Uno ha podido leer en estas horas, por ejemplo, artículos periodísticos hablando de situaciones, cómo afectan a los distintos grupos etarios, pero particularmente los adultos mayores son un grupo etario bien particular, ¿no? que tiene características en muchos casos que necesita sí o sí la ayuda y el aporte de los demás, pero particularmente en esta situación es tal vez el grupo más expuesto ante la posibilidad de contagio. ¿Cómo está afectando esto? Bueno, sí, tal cual, ¿no? Como usted dice, digo, afecta de varias formas. Pero por un lado sí es uno de los grupos, por lo menos por la evidencia que tenemos al día de hoy. Habrá que ver esto cuando tengamos los datos precisos, ¿no? Porque estamos con el dato del día a día. Claro. Pero aparentemente es una de las poblaciones más afectadas, junto con poblaciones más jóvenes que también tienen afecciones, como son las personas que tienen inmunodepresión o otras patologías. Pero sí, claramente las personas mayores, por su situación de vida, digamos, es uno de los grupos que al día de hoy aparecería como más afectados. Ahora, yo creo que es importante acá hacer como una salvedad, ¿no? Porque cuando uno habla de las personas mayores y como el grupo, uno de los grupos más afectados, uno tiende como a homogeneizar, y en general se homogeneiza desde una concepción, desde una mirada muy prejuiciosa de las personas mayores, ¿no? Y capaz que algo de lo que nosotros aportamos ahí en ese documento es que, primero, las personas mayores, como todas las personas, son un colectivo que es heterogéneo, ampliamente heterogéneo. O sea, no es lo mismo una persona mayor que viva en su casa, que tenga su casa, que tenga una casa cómoda, que tenga su ingreso asegurado, que tenga su patrimonio, afectos, que tenga un buen estado de salud, que otra que esté en situación de calle, por ejemplo, por tomar un extremo, o que esté institucionalizada, por tomar otro extremo. Que dicho sea de paso, solamente un 3% de las personas mayores está institucionalizada. El 97% de las personas mayores viven en su casa. Pero además, las personas mayores en esta situación y en esto que quedan como constituidas como personas vulnerables, hay otro riesgo acá, que tiene que ver con la mirada social que se da sobre ello, porque fácilmente desde esta perspectiva las personas mayores quedan como en un lugar de vulnerabilidad, y hay uno ve continuamente en las redes sociales y en otros lados expresiones como muy paternalistas que yo no dudo que son cargadas de buena intención, que dicen los abuelitos, o hay que protegerlos, o que hay que devolverles todo lo que dieron a la sociedad desde una posición muy paternalista y asistencialista. Y yo creo que el riesgo que tiene eso es que invisibiliza lo central, que las personas mayores, por sobre todo, son ciudadanos y ciudadanas que tienen plenos derechos y obligaciones. Y creo que hay que ubicar desde ahí el tema. Entonces, dicho esto, sin duda, esta situación de pandemia, y hay algunos estudios, hace poco se hizo una revisión, un equipo de investigadores de Inglaterra, una revisión sobre los efectos psicológicos de la pandemia, y sin duda esto está generando una serie de efectos, el aislamiento, este llamado aislamiento social, que en realidad nosotros preferimos llamarlo aislamiento físico o distanciamiento físico, está generando una serie de
de efectos que son comprensibles, ¿no? O sea, no, capaz que no necesitamos tantos estudios para entender algo que seguramente la mayoría de las personas vive en su casa, que es el tema de la incertidumbre, el temor, el miedo, la ansiedad, en algunos casos el insomnio. Sí, doctor, esto se agrega que es una situación nueva para los uruguayos y que a veces eso genera incertidumbres de cómo actuar. Quizá es un poco, digamos, esquematizante pedirle algún consejo, pero sí pautas justamente advirtiendo a la diversidad de situaciones y a individualidades, bueno, para acompañar de mejor manera a los adultos mayores que están viviendo este aislamiento físico, que muchas veces la información que llega genera un poco más de miedo y que además no tenemos cerca a la contención, digamos, por lo menos física, para enfrentar situaciones difíciles. Claro, sí, y capaz que ahí es claro esto que usted plantea, pero capaz que ahí hay que pensar primero que las personas mayores, por lo menos lo que plantean los datos, un 80-85% de ellos son autoválidas. Pero hay que tener presente también de que un tercio de las personas mayores vive sola. Y eso es un dato, eso es una singularidad de nuestro país. Y hay otro tercio que vive con otra pareja mayor. Entonces, claro, eso da una singularidad en cuanto a cómo se solucionan algunos aspectos de la vida cotidiana. En este sentido, nosotros siempre, como usted decía, tratamos de no simplificar con pautas o recetas que en realidad si uno pone ahí en internet hay cantidad de todos los ámbitos de expertos que nos dicen cómo tenemos que hacer todas las cosas de nuestra vida cotidiana. Nosotros pensamos que en realidad las personas tienen que apelar a su experiencia, a su trayectoria. Estas situaciones de distanciamiento físico lo que ponen en juego es una dificultad en la noción del tiempo, dificultan mucho cómo se está viviendo el tiempo, cambia la percepción del tiempo, pero también cambia la percepción del otro donde el otro que íbamos y nos abrazábamos y nos tocábamos y nos dábamos un beso y ahora el otro es alguien con quien tenemos que mantener un distanciamiento físico y eso constituye todo un cambio en la percepción del sí mismo y del otro. Y sobre esos términos uno podría pensar que algunas estrategias recomendables sería, por ejemplo, poder verbalizar esto, poder hablar, no tomarlo como que esto es algo que me pasa a mí y que es algo interno mío. Acá hay una situación que es una situación social que repercute en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y poder verbalizar eso, poder hablarlo con el otro, es una de las formas de empezar a exorcizar ese miedo, esa muerte que tanto anda campeando en los alrededores. Entonces, sin ánimo de dar recetas, pensamos que esas estrategias, que son estrategias de salud, de la vida cotidiana, de la vida misma, es algo que se debería de poder implementar, generar espacios de diálogo. Y una última cosa en relación a esto. Nosotros por eso preferimos no hablar de aislamiento social y sí hablar de distanciamiento físico. Porque justamente en estas situaciones de distanciamiento físico, para poder sostenerlas incluso y sostener las medidas que nos plantean las autoridades sanitarias, es necesario estrechar muy fuertemente el lazo social, el lazo comunitario, el lazo familiar. Y a propósito, es momento de poder hablar de estas cosas. Claro, a propósito de esto, doctor, para ir redondeando un poco la idea, ¿qué le aconsejaría usted a aquellas personas que tienen vínculo con los adultos mayores, eventualmente aquellos adultos mayores que viven solos o parejas de adultos mayores o quienes están institucionalizados y que por esta situación están con ese distanciamiento físico producto de la emergencia sanitaria? ¿Qué consejos daría usted para poder, bueno, en definitiva, apalancar una situación emocional y no vulnerar derechos humanos eventualmente? Exactamente. Sí, por lo menos la literatura nos permite dar la literatura científica, dos recomendaciones. Por un lado, para las personas que son familiares de personas mayores, hijos, nietos, etcétera, amigos, que tengan presente que la otra persona, ante que nada, es una persona.
y que se están conectando con una persona, no con una categoría nominada persona o adulto mayor, así en singular, ¿no? Sino que es una persona con su historia de vida, con sus miedos, con sus temores, que es una persona que ha vivido más años que el otro, que en general se conecta, que tiene menos edad, pero que es una persona sobre todo, y que se trate de comunicar desde ahí, y no desde el prejuicio de que el otro es alguien vulnerable, porque todos tenemos en la vida vulnerabilidades, todas, y depende de las edades, pero todos tenemos nuestras vulnerabilidades. Entonces, primer recomendación, comunicarse con la persona y no con el objeto adulto mayor, sino con la persona, con su historia, con su subjetivación, con su vida. Y para las personas mayores, la otra recomendación que nos habilita a dar por lo menos los estudios científicos es que se tienen que ubicar también de ese lugar, y esto implica que una persona mayor en este momento puede tener una serie de vulnerabilidades hasta esta enfermedad, pero también tiene una serie de responsabilidades y tiene una serie de cosas para dar a la sociedad. Por supuesto, acá, como decía al principio, no se puede simplificar esto. Hay personas que están en situaciones muy comprometidas, situaciones de salud, como en otras edades. Y esas personas hay que ser muy respetuoso con eso. Capaz que esas personas no están, pero la enorme mayoría, insisto, 85% perdón, de las personas mayores no tiene dependencia. Entonces, ¿qué pueden aportar? No solo cómo las ayudan a ellas, cómo ayudan ellas a los demás. O sea, siempre se habla de que los nietos llamen a los abuelos. Yo digo, los abuelos, ¿por qué no llaman a los nietos? Claro. ¿Por qué no llaman a los hijos? ¿Por qué no aportan? O sea, son personas que han pasado ya otras pandemias, tienen una serie de experiencias de su vida, son sobrevivientes de varias situaciones que no son iguales a esta, pero pueden ser más similares. ¿Qué nos pueden aportar? Entonces, capaz que la segunda recomendación es un llamado a las propias personas mayores a que cambien su posicionamiento y se ubiquen como ciudadanos de este país, con derechos y obligaciones, y que puedan ayudar a las otras generaciones, o sea, cambiando el mensaje. Perfecto. Muchas Doctor gracias. Robert Pérez, muchísimas gracias por este contacto, bueno, compartiendo un poco el trabajo que han hecho ustedes y sobre todo estas recomendaciones que son muy, pero muy valiosas en esta época que, bueno, estamos aprendiendo todos a vivir porque es una instancia muy novedosa para todos, por cierto. Muchas gracias por este contacto, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes. Muy bien, allí estaba entonces el doctor Robert Pérez charlando con nosotros de esta circunstancia, particularmente con el foco en los adultos mayores.